Buenas, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Vero y hoy os traigo el wrap up del verano del 2020. Como os decía, hoy os traigo el wrap up del verano, donde os voy a hablar de mis lecturas de los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Durante estos 4 meses he estado como una especie de parón lector, he leído bastante poquito, así que he decidido agrupar estos 4 meses en un solo vídeo, porque hacer un vídeo solo de cada mes la verdad es que no merecía mucho la pena. Así que nada, no me entretengo y paso ya a hablaros del primer libro. Mi primera lectura fue Hijos de Sangre y Hueso de Tomi Adeyemi. En esta historia tenemos como protagonista a Celi, una Ibagüe, conocidos actualmente como Diviners, que junto con otras chicas, igual que ella, asiste a las clases de Mamá Agba. Esta historia está ambientada en Orissa. Los Diviners se caracterizan por tener el pelo rubio tirando a blanco y rizado, que este pelo, se va rizando según van utilizando la magia, algo que realmente no sucede desde que el rey Saran dio el asalto y prohibió la magia por completo. Lo que pasa es que la magia está volviendo a aparecer. Celi además pertenece a una familia de magis, que son personas especiales y sagradas, dotadas por los dioses con un poder especial sobre la tierra, un don. A lo largo de la historia, Celi se embaucará en una aventura en busca de la magia, en poder recuperarla y que vuelva a existir y que puedan volver a utilizarla. En esta aventura le acompañará a su hermano Zane, Amari e Inan, unos personajes con mucho poder dentro de la historia. La verdad es que es un libro que me ha gustado muchísimo, no solamente por la historia de fantasía y el mundo tan bien creado que ha hecho la autora, sino también y principalmente por, digamos, los temas que está denunciando, porque al final Celi pertenece a una familia, como veis, son todos de color. Entonces es como que durante todo el libro vemos la persecución que tienen estas personas y la lucha de poder que hay también entre el rey Saran y el resto del poblado, a los que les han privado de todo, a los que les sube continuamente los impuestos que ya son prohibitivos, hasta prácticamente les pide hasta por respirar. No sé, es una historia que está muy bien construida, el mundo está muy bien creado, el tema de la magia, los personajes también están, en mi opinión, muy bien perfilados. Me ha gustado mucho porque he podido ver también las luchas internas de cada uno de estos personajes y eso es algo que no siempre se ve en la literatura así juvenil y demás, y eso es algo que de verdad me ha gustado bastante. Yo le di 4 estrellas y media sobre 5 y si os gustan las historias de fantasía os recomiendo mucho esta trilogía. Ya está disponible además el segundo libro, yo espero poder leerlo pronto porque además el final de este me dejó totalmente impactada y con muchas ganas de saber qué iba a suceder a continuación. Otra de mis lecturas fue Milmord 2, Regreso a Force de Santiago García Claigat. El primer libro de esta biología lo leí hace muchísimos años y recordaba muy pero que muy vagamente la historia. Esta segunda parte empieza justo donde acaba la primera, o sea que lo ideal hubiese sido leerlos del tirón, pero bueno. Nos encontramos de nuevo con Royman, que es el personaje principal de esta serie. Es el rey el príncipe de Force, mejor dicho. Lo que pasa que en el primer libro vimos cómo había caído dentro de Milmord, dentro del reino de Mord, y ahora tenía que salir de allí. No puedo contaros mucho de la historia sin haceros spoilers del primer libro. No sé si vais a leerlos, si no vais a leerlos, ni siquiera sé si los conocéis, porque es cierto que pasaron como un poco inadvertidos dentro del mundo juvenil, dentro de las lecturas juveniles, y la verdad es que me da mucha pena porque a mí me han gustado. Es cierto que esperaba algo más de esta segunda entrega, la verdad, porque el final no me ha llegado a convencer del todo. Además que vamos viendo, porque la historia se va intercalando entre el reino de Force y el reino de Mord, vamos viendo lo que va sucediendo en ambos reinos. Lo que pasa que la intriga del reino de Mord, algo por lo que sigues leyendo y sigues leyendo porque esperas descubrirlo en algún capítulo, es como que se me ha quedado muy floja. Es algo que me ha dejado una sensación bastante agridulce. Estaba bien la historia, pero creo que le podía haber sacado más provecho, que podía haber dado una solución mejor o haberlo descrito de otra forma diferente. No sé cómo explicaros, pero no me ha terminado de convencer mucho cómo se resuelve todo el misterio del reino de Mord y el por qué la gente que está allí no puede salir del reino, no sé.
creo que es algo que daba mucho juego y que el autor al final es como que lo ha resuelto de forma muy vaga, y eso es lo que me ha chirriado bastante dentro de la historia. Por lo demás, es una historia bastante entretenida, los capítulos son cortitos, se lee con muchísima facilidad, al final acaba enganchando porque hay mucha batalla de por medio, muchas venganzas, una persecución continua, y está bien. Destellos de Gen 1 fue una de las novelas Destellos de Gen 1 fue una de las novelas gráficas que leí durante el verano y fue una auténtica maravilla. Aquí tenemos a dos protagonistas. Por un lado está Christine Hong, que es una chica normal, toca el violín, es bastante aplicada en sus estudios y en sus clases, no da problemas a sus padres. Y por otro lado está Mon Lee, que es una chica budista vegetariana que se pinta las uñas de colores llamativos y que es súper amante del K-pop. Estas dos chicas se conocen porque Moon Lee se va a vivir a la casa de al lado de Christine Hong, y a raíz de ahí, como son de la misma edad, empieza a surgir una amistad que en principio choca porque ambos personajes son muy diferentes entre sí, pero gracias a Moon, Christine empieza, digamos, a cuestionarse un poco todos sus gustos, si realmente lo que hace lo hace porque le gusta o le gusta porque, digamos, se lo han impuesto. Es una historia de amistad muy bonita, pero lo que más me ha gustado es que Gen 1 nos cuenta un poco de su historia, algo que ella vivió, una enfermedad por la que pasó, a través de uno de los personajes. No quiero desvelaros el misterio, pero es cierto que me gustó muchísimo, las ilustraciones son una auténtica preciosidad. Me encanta cómo ilustra Gen 1, me encantan también todas las historias que crea. No es la primera que he leído de ella y espero que no sea la última tampoco, porque de verdad que me gusta muchísimo. Se llevó 5 estrellas sobre 5. Ahora me paso a hablaros de una novela histórica que está ambientada en el Toledo de 1266, el Toledo donde reinaba Alfonso X el Sabio, y en la época de las tres culturas, una de las más ricas de toda la historia de España. La historia empieza cuando un prestamista judío bastante codicioso empieza a hacer tratos con un noble toledano. El noble le ofrece información bastante importante con la que va a poder acabar con el clero, con el arzobispado de Toledo, a cambio de que el prestamista le dé la mano de su hija en matrimonio. Una semana antes de la boda, Adira, que es la hija judía del prestamista, se escapa detrás del cartero mozárabe Barroso, del cual se ha quedado prendada, se ha quedado enamorada de él. Y en este escape se ve implicado también el párroco de la iglesia de San Román, Manuel de Oligues Pandueza, que sin verlo ni comerlo, pues nada, pues se ha visto metido de por medio dentro de este amor que ha surgido entre Adira y Barroso. Es una historia que me ha gustado mucho porque engancha desde el minuto 1, desde la primera página, y es imposible soltar el libro hasta que llegas al final y descubres todos los secretos que encierra la historia, porque además de todo esto, también hay otro misterio de por medio, y es que quieren acabar con el reinado de Alfonso X el Sabio, le quieren deponer como rey. Entonces hay como que muchos chanchullos, mucho trapicheo, muchas intrigas en ese sentido por todos los tejemanejes que existen, toda la corrupción que hay de por medio. Y eso hace que te enganches a la historia y no puedas parar de leer hasta que llegas al final. Los personajes también me han gustado mucho. Es cierto que aparecen un montón, porque aparecen muchísimos y llega un momento en el que la cabeza es como que te explota de tanto nombre, pero están muy bien porque cada uno tiene una función dentro de la historia y lo vamos viendo poco a poco según avanza la misma. En cuanto a la ambientación, como os decía, es novela histórica y está ambientada en Toledo, y es cierto que yo sí que he encontrado algún anacronismo, principalmente uno que llamaba mucho la atención, que hacía referencia a un territorio que en esa época pues ni siquiera existía ese territorio como tal. Seguramente puede haber alguna otra cosa más, algún anacronismo más, pero yo no soy experta en historia para nada, entonces pues no lo he visto, no me he topado con nada más que este que os comento, pero que tampoco hace que se vaya a disfrutar menos de la historia. Chirría en el momento en el que lo estás leyendo, pero por lo demás no implica ningún contratiempo dentro de la historia porque es simplemente el nombre de una región, sin más. De verdad que es un libro que me ha gustado muchísimo. Yo, como buena toledana, tenía que leerlo porque estaba ambientado en mi Toledo y me ha encantado. Estoy deseando leer la segunda parte y este se llevó 4 estrellas sobre 5. Aquelarre en Nueva York de M.H. Gorstiza también lo leí durante el verano.
Lilith nació en el año 1600, pero se mantiene joven y fresca como una rosa en pleno siglo XXI. Aparenta 20 y pocos años. ¿Por qué? Pues ese es uno de los misterios que vais a tener que descubrir dentro de la historia. Gracias a ella conocemos a Benjamin Solomon y la historia que le une a Lilith junto con la familia Solomon, que es algo importante dentro de la trama. El caso es que Benjamin pues está metido en asuntos así de intriga y tal, de espionaje, y Lilith es la persona que se encarga de echarle un cable. Entonces Lilith se muda a Nueva York, donde conocerá a Courtney y a los amigos de Courtney. Dentro de estos amigos destaca uno, el guapísimo Todd Lawrence, que además en cuanto la ve cae rendido a sus pies. La historia me ha gustado ya no solamente por la historia, por la trama que tiene como tal, sino también porque va un poco a caballo entre el presente, entre lo que está pasando en el siglo XXI y el pasado, de la protagonista en Navarra, de lo que vivió, de lo que pasó y el porqué de su naturaleza realmente. Es algo que me ha gustado bastante, aparte también pues del tema este del espionaje, del misterio que hay de por medio en el que está metido Benjamin Solomon y que a la vez tiene metida también a Lilith. Me ha gustado mucho, ha sido una historia muy adictiva también. Espero que la autora pueda escribir pronto la segunda parte y la pueda publicar pronto, porque el final de este primer libro es impactante. Te deja totalmente con la miel en los labios, con una sensación de cómo me has podido hacer esto después de todo lo que ha pasado. Está muy bien, me ha gustado la mezcla además entre, pues eso, entre la historia, el toque este paranormal que le aporta la protagonista. Lo he disfrutado mucho, no os lo voy a negar. Ha habido alguna cosita que no me ha terminado de convencer, en el sentido de que pues, se nombraba mucho, por ejemplo, que la protagonista usaba un teléfono Google Pixie o algo así era, y es en plan de cada vez que usaba el móvil no decía cogía el móvil, no decía cogía el Google Pixie, tal, decía el nombre del móvil. Entonces era como un poco en plan de esto me sobra, no me hace falta. O a lo mejor alguna descripción demasiado detallada de un edificio que pues se podía hacer un poco farragosa, pero son nimiedades, la verdad. La historia como tal me ha gustado mucho, me ha entretenido sobremanera y le di 4 estrellas sobre 5. La vida en violeta de Beth Barton es el libro del que os voy a hablar ahora. Está ambientado en España en la década de 1950 y la protagonista es Julia Medina, una chica que es un poco peculiar porque tiene mucho carácter, mucho genio, puede ser un poquito impertinente en algún momento porque no se puede morder la lengua y decir lo que piensa, a pesar de que a veces es mejor callarse que hablar, y esto es algo que a su madre y a su hermano les trae un poco de calle, que además lo único que quieren es que le digan que sí a la petición de matrimonio del dueño del bar del pueblo en el que viven. Pero Julia pues se niega porque ella no quiere casarse, a no ser que se case por amor. Lo que pasa es que Julia tiene ya 26 años, es como que no está muy bien visto en esa época pues tener ya 26 años y no estar casado todavía y no tener tampoco pensamientos de casarte. Pero la vida de Julia empieza a cambiar cuando regresa Ernesto, el hermano del párroco del pueblo, junto con su mujer Nicole. Nicole es una mujer francesa y desde el primer momento en el que se ven, Julia y ella, en el que se conocen, surgen chispas, surge una extraña relación entre ambas. Primero empiezan siendo amigas, pero descubren que hay algo más, que hay otro sentimiento más allá del de la amistad entre ambas y que las une. Y es un amor prohibido porque en esa época pues no estaba bien visto. A raíz de ahí vamos viendo a todo lo que se tienen que enfrentar estas dos mujeres, estos dos personajes, para luchar por su amor, para conseguir poder vivir esta relación libremente, amarse libremente, que la gente no sea prejuiciosa y demás. Y la verdad es que me ha gustado mucho porque pasan por muchísimas cosas e incluso en momentos en los que ya pierden la esperanza de que vayan a poder estar juntas, ellas siguen luchando hacia adelante, no se caen, no se rinden, no se vienen abajo en ningún momento, y es algo que me ha gustado mucho. Aparte de esto,
Luego cada personaje tiene también su historia y me ha llamado bastante la atención, me ha gustado cómo estaban definidos, cómo se iban desarrollando estas historias dentro de la misma. Está bien, la única pega que le puedo encontrar es cómo está estructurada, o sea, la edición del libro, ya que los párrafos no estaban bien, bien detallados, por decirlo de alguna forma. Estabas leyendo una escena, terminabas de leer esa escena y en el siguiente renglón tenías otra escena en otro momento diferente, pero no había una separación correspondiente ahí para que supieses que pasabas a otra escena distinta. Entonces en algún momento pues eso te llevaba un poco a la confusión durante la lectura. Pero bueno, fuera de eso, la historia como tal me gustó mucho, le di 4 estrellas sobre 5, me fascinó por completo y comentaros además que la historia viene con unas ilustraciones entre tonos de gris y algún malva que son realmente preciosas y que además dicen mucho dentro de la historia del libro porque representan alguna escena en concreto. Otra de las novelas gráficas que leí fue El extraterrestre humano de Antía Díaz. La verdad es que con esta novela gráfica me reí lo que no está escrito, porque lo que hace es contarnos pues situaciones cotidianas por las que todo el mundo pasamos, pero de una forma un tanto cómica. También obviamente pues nos habla de situaciones cotidianas que vivimos, pero en plan no... en plan serio, por decirlo de alguna forma, lo que pasa es que le intenta sacar un poco el toque de humor. Por ejemplo, pues cuando escribes a tu crush, al amor de tu vida o a esa persona importante para ti y ves que está escribiendo, que está escribiendo, que está escribiendo y de repente te contesta con un ok. Y te quedas, ¿de verdad tanto escribir para esto? Pues eso yo creo que todo el mundo al final lo hemos pasado a lo largo de nuestra vida. O cuando, por ejemplo, vas a morder un trozo de pizza y por las ansias que te entran, pues te quemas la lengua y te quemas el paladar porque la pizza está todavía ardiendo. Cosas de esas, ¿no? Es lo que nos va contando con un toque de humor, además con unas ilustraciones también que son maravillosas. Es un libro pues bastante divertido, entretenido y ameno, con el que pasas un buen rato y que está muy bien pues cuando a lo mejor no tienes mucho tiempo para leer o necesitas leer algo así fresco, ágil, que no te dé mucho de pensar, pero que te haga pasar un rato divertido y entretenido, pues es una muy buena opción. Yo le di 5 estrellas sobre 5 porque la verdad es que lo disfruté bastante y desde que lo leí lo he vuelto a releer alguna que otra vez porque me lo paso pipa con lo que nos cuenta Antía dentro de cada historia. La siguiente lectura... Os tengo que poner por aquí la foto porque mi madre se está leyendo el libro, entonces no lo tengo en físico. Se trata de Contra la fuerza del viento de Victoria Álvarez. Es la segunda entrega de la trilogía Dreaming Spice, de la cual yo ya me declaro fan número 1 porque me está gustando muchísimo. Estoy con el tercer libro, estoy deseando acabarlo, pero por otro lado también me da mucha pena porque tengo que decir adiós a unos personajes maravillosos y eso me rompe el corazón totalmente. Regresamos junto al profesor Alexander Quills, junto a Lionel Lennox y junto a Oliver Saunders. En este caso lo hacemos unos años después del primer libro, en 1905, y de pronto vuelve a aparecer la señorita Stirling por medio para proponerles una loca aventura. La nueva aventura consiste en acompañar a la señorita Stirling a Nueva Orleans para descubrir el misterio que rodea al hundimiento del bergantín Perséfone en 1862 dentro del río Mississippi. Además de este misterio, lo que también está sucediendo en el momento en el que van los protagonistas allí es que están sucediendo una serie de sucesos bastante extraños, ya que ha habido una muerte y dicen que es porque el barco y el Mississippi han reclamado lo que se les quitó. Es de la muerte de un chico que parece ser que robó algo del barco, algo que pertenecía al barco Perséfone. Entonces hay mucho misterio, mucha intriga dentro de este barco. No hay supervivientes, a la gente les preguntan y nadie sabe nada, es todo muy misterioso, nadie quiere colaborar con ellos, hasta que poco a poco pues ya se va desentramando la historia. Entre los dos libros, porque del tercero todavía no puedo hablar, es el que sin duda más me ha gustado, el que más he disfrutado y el que más me ha encantado de los dos. La historia en sí me ha parecido muchísimo mejor, me ha gustado mucho más que la del primer libro, no sé si por el tema del barco y demás, está la verdad es que muy bien estructurada.
Victoria Álvarez crea unos personajes de 10, la narración es maravillosa y la trama, según se va desarrollando, también es una absoluta exquisitez. Estoy enamorada de esta autora, de cómo escribe, quiero seguir leyendo cosas suyas y a este libro le di 5 estrellas sobre 5. Y cierro este wrap up con Nacidos para ser breves de Toni Mata. Aquí tenemos a un planeta Tierra futurista en el que todos los continentes se han unido en uno solo. Ahora nada más que existe un continente. Y la sociedad se divide entre los eternos y los breves. Los eternos viven en Ciudad Eterna, tienen derecho, tienen una vida, la verdad que genial, prácticamente de lujo. Y pueden acceder, pagando el dinero obviamente, a vacunarse para quedarse siempre con la edad que ellos quieran. Es decir, puedes seguir teniendo 20 años durante 150, tener realmente 150 años pero aparentar 20 porque tienes el cuerpo que tenías con 20 años, ya que te has inyectado la vacuna y te has quedado con ese cuerpo. Eso sí, la vacuna se tiene que inyectar de forma regular. Los breves, en cambio, son los que viven en los suburbios alrededor de Ciudad Eterna. Y en contraposición, no solamente no tienen acceso a esa vacuna porque más bien son pobres, sino que son muy trabajadores, tienen que trabajar de sol a sol cosechando uno de los ingredientes primordiales para poder generar esa vacuna, para poder crearla, y además miran con resignación continuamente el contador que hay en el cielo, que les indica que cada vez está más cerca la cifra de los 10.000 millones de habitantes, que es la cifra tope a la que pueden llegar. En cuanto llegan a los 10.000 millones de habitantes, la labradora se pone en marcha y se lleva por delante un suburbio. Entonces eso también es otra preocupación que tienen, tienen que estar rezando continuamente para que la labradora pase de largo por su suburbio al siguiente y a ellos no les labre. La verdad es que me ha gustado bastante la ambientación de la historia, el que haya cogido este mundo tan futurista y se haya basado en la superpoblación, creo que está muy bien. He leído otras historias distópicas también, pues así rollo futurista, pero nunca con una superpoblación como esta, o al menos que yo recuerde, y eso es algo que me ha gustado. Es una novela coral, está contada por diversos personajes, tanto de los que viven en Ciudad Eterna como de los que viven en los suburbios. O sea, tenemos la opinión de los breves y la opinión de los eternos. Tenemos ahí personajes de ambos lados, de forma que conocemos cómo piensa cada bando. Vemos también lo poco que tienen en cuenta, lo poco que vale para los eternos la vida de los breves. Es algo que eso me ha llamado muchísimo la atención, me ha hecho reflexionar bastante, la verdad. La única pega que le encuentro es que el factor sorpresa, pues para mí no fue tan sorpresa porque me lo vi venir prácticamente desde las pocas páginas. Me lo venía imaginando y ya cuando se desveló pues dije, pues sí, no me había equivocado. Entonces pues bueno, ese factor sorpresa que ya no fue sorpresa me chafó un poco a la historia, pero por lo demás pues estuvo bastante bien, me ha gustado, se lee con muchísima facilidad, engancha un montón desde el minuto 1 porque necesitas saber qué va a suceder al final con todo, necesitas saber quién se encuentra detrás de todas estas historias, y sobre todo también me ha gustado porque al final es como que te hace reflexionar. La historia en sí te hace reflexionar, pues por lo que os decía, de qué poco vale la vida de otra persona para quien lo tiene todo y le privan simplemente de algo que no puede tener. Entre otras muchas cosas, obviamente. Otra pega que no encuentro es el final. Creo que es una historia autoconclusiva, no tengo yo ninguna información de que vaya a haber una segunda parte, y el final para mí es demasiado abierto. Para tratarse de una historia autoconclusiva encuentro que es un final muy abierto, pero bueno, no por ello la historia pues deja de estar bien. Le di 3 estrellas y media sobre 5 y si os gustan las distopías os recomendaría que le dierais una oportunidad. Y hasta aquí el wrap up de mis lecturas del verano. Comentadme si habéis leído alguno de estos libros o tenéis ganas de hacerlo. También decidme cuáles son los que habéis leído vosotras y vosotros durante estos meses estivales y cuáles son los que me recomendáis, por supuesto. Espero que os haya gustado el vídeo, os deseo un estupendo día, unas muy felices lecturas y nos vemos de nuevo pronto en un próximo vídeo. Hasta entonces, un besazo y sed felices. ¡Adiós!